Saludos cordiales, Honduras. Reciban nuestro abrazo y nuestro agradecimiento por permitirnos ser parte de su mañana. Hoy, desde Nueva York, estamos con la Fuerza Informativa Azteca en la cobertura del histórico juicio en contra del expresidente Juan Orlando Hernández en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Por esa corte han desfilado muchos responsables públicos hondureños, personas nombradas en cargos públicos y lo que es, si ustedes quieren, un poco más grave, personas electas para cargos públicos, alcaldes, diputados y un presidente. Además, en el desarrollo de los juicios se ha mencionado a muchos otros. Los últimos 3 presidentes de Honduras han sido mencionados por personas que han contribuido con ellos económicamente, supuestamente con dinero sucio. Eso es lo que han argumentado testigos en el desarrollo de estas contiendas jurídicas. Obviamente, tendrá que demostrarse en sede judicial y hacer lo que en derecho corresponda. Pero no es ese el quid del asunto. A nosotros nos avergüenza profundamente que el nombre de Honduras suene en los primeros lugares de lo pútrido, que nos llene de cieno la buena imagen que debería tener el mundo de un país de gente mayoritariamente honrada y buena, de gente decente que busca una oportunidad de empleo para demostrar capacidad, honradez, integridad y otros valores que aún perviven en la esencia del hondureño común, en la generalidad de nuestra gente. Pero ya viene siendo un motivo de cansancio la vergüenza de que nos expongan públicamente funcionarios públicos, policías, directores de policías, un presidente, diputados y alcaldes que nos avergüenzan como si fuésemos un pueblo de criminales. ¿Cuál es el perfil de esos señores? Hoy hablaremos de ello. Hoy hablaremos de ello y por qué les elegimos así con esas condiciones que tienen. Le agradezco mucho la gentileza que tienen de acompañarnos en nuestro foro esta mañana. 3 hondureños brillantes, mentes lúcidas que pueden ayudarnos a entender todo este mare magnum de ideas, de nombres, de cifras, de delitos y de denuncias que deben llamarnos a una profunda reflexión como sociedad. Doctor Denis Castro Bobadilla, un respetado patólogo, criminólogo, profesor universitario por muchos años, exdiputado, diplomático, etcétera. El doctor Javier Uclés, un reputado psiquiatra, estudioso de la conducta humana y un gran consejero de gran prestigio. Y el licenciado Warren Ochoa, un talentoso psicólogo clínico que nos hacen el honor de aceptar nuestra comunicación. Un breve saludo para cada uno de ellos. Doctor Castro Bobadilla, es un placer recibirlo. El placer es mío. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un honor encontrarme en su programa, don Darío, en compañía de los 2 ilustres ciudadanos que usted puede invitar. Estamos listos para poder contribuir. Igualmente, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Uclés, también usted es bienvenido. Muchas gracias. Muy buenos días, un saludo para tu público y pues un agrado con los compañeros aquí pudiendo cooperar ante esta situación que estamos viviendo. Licenciado Ochoa, celebro la dicha de que usted haya aceptado nuestra invitación cordial. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y buenos días. Vamos a hacer un aporte ahí, vamos a tocar, compartir y dilucidar. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Ochoa, comencemos con usted con un concepto básico. ¿Se nace criminal? ¿Se nace así de irresponsable para asumir cargos públicos y no honrarlos? ¿Cuándo se deteriora la conducta humana? Fijándose primero en esos hombres públicos que están enredados en los atrios de la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Bien, ¿se nace o se hace? Esa es una pregunta de larga historia en las neurociencias.
neurociencias y en la psicología, en la psiquiatría, en las ciencias de la conducta. Y en realidad siempre hablamos de que hay una parte que es de herencia genética, que se recibe del lado del padre, del lado de la madre, puede ser de ambos o solo de uno. Nosotros usualmente en cuanto a herencia genética solo pensamos en relación al color de pelo, color de ojos, color de piel, estatura, propensión a enfermedades. Pero hay una herencia genética que determina también nuestra propensión a la ansiedad, a fluctuaciones del estado de ánimo o a transgredir las normas. A irrespetar las normas, los pactos, los acuerdos o las leyes. Entonces, a esto le decimos en las ciencias de la conducta el temperamento, lo llamamos el temperamento. Y las experiencias de vida temprano, los ejemplos que miro en mi padre, mi madre, tíos, tías, los abuelos y todas las personas, esto le decimos carácter. Pues si las experiencias tempranas refuerzan esa propensión natural, pues entonces es mucho más probable que se exprese el gen. O sea, hablamos de genotipo y el fenotipo. Entonces, que el fenotipo llegue a manifestarse claramente, entonces eso pues, depende de las experiencias de vida. Yo puedo tener una propensión a desarrollar hipertensión o diabetes por herencia genética. Pero si en mi familia de repente y las experiencias de vida que tengo, la educación y la formación, simple y sencillamente me alejan de eso, entonces se vuelven factores protectores. Pero cuando tengo la herencia genética y al mismo tiempo, o sea, nazco de esta forma, con estas tendencias, y al mismo tiempo tengo los ejemplos que lo refuerzan y las conductas que me forman el carácter, entonces se conforma una tipología de personalidad y pues hay varios etiquetas, varios nombres, varias formas para llamarlo, pero en primer lugar podemos hablar de la antisocialidad, que no es lo que el hondureño, la hondureña típica conoce, comprende o acepta, que es como que yo soy retraído, ya le voy a pedir que me explique cada uno de esos tipos, licenciado Ochoa. Antes, redondéeme, como decía mi abuelita, una idea. ¿Nacemos con una propensión a romper las reglas más allá de nuestra conciencia, que siempre nos está dictando el bien y el mal? ¿O es una mentira esa vieja tontería que hemos repetido de que lo prohibido es más sabroso? ¿Por qué no salimos de la ley? ¿Por qué las normas establecidas, en este caso que nos ocupa, de funcionarios públicos, no son respetadas, sino por el contrario, dinamitadas por los aires? Bueno, incluso en ciencias sociales, Homo homini lupus, o sea, si pensamos en Thomas Hobbes, que el hombre es un lobo para el hombre, es como una propensión a la maldad o el maquiavelismo incluso, que es un tema del que tenemos que hablar, pues yo creo que son las dos cosas. Sí se pueden hacer una persona que tiene propensión a la maldad y también se puede hacer. Y bueno, de hecho es cuando hablamos de psicopatía y sociopatía. ¿Y su punto de vista, doctor Javier Uclés, cuál es sobre el perfil psicológico de este tipo de personajes? Bien, yo creo que la reunión que tenemos en este momento pues, es interesante, pues hay una combinación de diferentes disciplinas. Me parece que vamos a desarrollar esto poco a poco. Sin embargo, es importante señalar de que hay alarma en Honduras. Hemos estado muy alarmados con lo que está pasando en Nueva York, luego en el comportamiento individual de cada una de las personas que están asomando, que se están presentando
y hay mucha gente asustada, mucha gente alarmada, mucha gente preocupada. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en esto? No nos dábamos cuenta de que esto se podía dar y esto apenas ha empezado. Entonces significa que vamos a encontrar cosas más grandes, cosas más difíciles y el hondureño pues ante una situación como esta que no sabe a qué se debe ni por qué se llevó a cabo esto, entonces hay un poco de confusión, un poco de temor, un poco de ansiedad. ¿Qué pasó? Que no nos dimos cuenta de qué fue lo que sucedió acá. Entonces, creo yo que hace tiempos que estamos en este problema y que se ha venido dando y creciendo, y a tal grado de que en un momento dado, pues, hay mucha confusión y llega a momentos de pánico en donde que hay mucha gente que está alarmada y que está asustada por lo que han oído. Con esto yo quiero decir de que yo le llamo a lo que está pasando con relación a Orlando Hernández, es una época de avanzar, de ir pasando de categoría en categoría, y esto como el momento en donde ya se veían muchas cosas. Con esto estoy queriendo ser más directo para poder entender lo que quiero yo decir. Entonces hay muchos problemas en personajes como el expresidente, pero también otro montón de gente hondureña que han estado viviendo acá, y entonces todos pueden preguntarse de dónde salió tanta maldad, de dónde salió tanta muerte, qué es lo que ha estado sucediendo y no nos hemos dado cuenta. Entonces, en ese sentido, dejo ahí un poco el tema para dar espacio a los demás y que vayamos desarrollando. Gracias, doctor Uclés. Doctor Castro Bobadilla, ¿cuáles serían sus aportes, así como una primera aproximación al estudio del perfil psicológico de todos estos hondureños enredados en juicios internacionales? Bueno, mire, yo al contrario, quisiera decirle que hace tiempo hubo una teoría, por cierto italiana, con Lombroso, que hablaba de los genotipos y de una serie de características morfológicas en las personas que pudieran ser proclives a ser delincuentes. Pero le quiero decir que eso no pasó de ser una teoría, pero quedó escrita en la mayoría de los libros de criminología y ahí se encuentra en todos los libros de ciencias forenses. Mire, esta es una crónica, lo que está pasando es la explosión del más grande absceso que toda la sociedad hondureña sabía, óigalo bien, 2 veces se lo digo, que existía. Los que hemos conocido del crimen en Honduras, su servidor ha vivido de la situación criminal de Honduras en los últimos 40 años. Lo he estudiado, he hecho estadística, publiqué libros, estudiamos las primeras asociaciones de pandillas en el país, nombre, número, lugar, comunidades, tanto en San Pedro Sula como en Tegucigalpa. Y tuvimos una sociedad indiferente a lo que nosotros estamos presentando. Fuimos los primeros que hicimos un observatorio de la criminalidad en Honduras y dijimos que en Tegucigalpa se estaba violando en aquellos años un niño, mínimo un niño al día. Nadie nos tomó en cuenta. La nuestra es una sociedad que necesita replantearse su entorno familiar, la crianza y la forma de educación, así como el factor social. Es un caldo de cultivo actualmente la República de Honduras para que sea persistente y continúe la criminalidad del país. En los últimos 20 años o 25 años hemos tenido una indiferencia a la solución de los problemas sociales que nos ha incrementado la criminalidad, que la estamos viendo, y esta criminalidad asociada a un factor externo que se asoció. Porque una cosa es un político que busca al narco, u otra cosa es el narco que busca a un político. Muy diferente. En este caso hemos visto políticos buscando a los narcos para que les ayuden a financiar sus campañas
y a financiar la propaganda de todos los que se unieron a ese grupo político para alcanzar el poder de la nación, que es lo que estamos viendo. Eso es algo que se miraba, lo hemos visto, se ha sabido, campañas extraordinarias, pero extraordinarias, sin que nadie hiciera una auditoría, sin que todos fuéramos ciegos, sordos y mudos, y yo no sé qué pasó, yo no me di cuenta. ¿Y dónde estábamos entonces? ¿En qué país vivimos que los muertos caían en los años, hace poco, en algunos años, aquí en Tegucigalpa, una serie de masacres, una serie de eventos criminales que uno se asustó realmente e impresionó a un embajador que ya le daba miedo hablar, decía, me da miedo tener guardas policías hondureños, creo que algo así dijo, o hablar aquí en Honduras porque no sé con quién estoy hablando, si está relacionado con el narcotráfico. El nuestro es un país que ha tocado fondo. Este tema ha hecho que toquemos fondo toda la sociedad. Hemos sido una sociedad ciega, sorda y muda a lo que hemos estado viendo. Hemos sido una sociedad que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, las comunidades, sobre todo rurales, porque el narcotráfico para que aterricen aviones y esas cosas ha sido básicamente en el área rural, básicamente. Y usted se va a dar cuenta que esta población lo considera, entre comillas, normal. En nuestra sociedad es normal que la persona sea corrupta, es normal que la persona tenga un desempeño público realmente lamentable. Pocos hemos sido en Honduras que nos hemos jubilado decorosamente, nos hemos retirado decorosamente con todos los beneficios sociales laborales. Sin embargo, hoy tenemos otra forma de corrupción, el ataque personal a todos aquellos que no acompañamos en una u otra manera el disentir con la gobernanza pasada, presente o futura. Y esto nos tiene como una de las sociedades más conflictivas, el segundo país más violento, entiendo yo, de América Latina y el tercero a nivel mundial. Todavía tenemos estadísticas impresionantes, a tal extremo que la institucionalidad del país ha sido afectada. Porque claro, quien coopera con el narcotráfico y adquiere el poder también va a colocar ciertas personas y tiene compromiso de colocar a ciertas personas en determinados puestos, uno para que sean y desarrollen un testaferrato complaciente, como ha ocurrido en este caso. Usted va a ver que el Ministerio Público, si usted revisa la Policía de Investigación de Honduras, cualquiera de las que usted tenga, porque tenemos cerca de 10 en Honduras, ninguna ha investigado este caso. Está la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, está la Fiscalía de Narcotráfico, tenemos la DPI, tenemos la TIC, tenemos una cuestión de Consejo Nacional de Lucha contra el Narcotráfico. Hemos tenido de todo lo que usted quiera, pero es el país donde más incremento se ha dado en estos temarios. Unos gobiernos más, unos gobiernos menos, pero en términos generales estamos viendo la consecuencia de la indiferencia. Recuerdo que en una de las administraciones, la cabeza de la investigación criminal de Honduras estuvo acéfala durante un año completo. Así es de interesante y así ha sido de cómplice lo que ha ocurrido. Su servidor lo ha señalado por tiempos a través desde 1986 hasta la fecha, si mal no recuerdo. Sin embargo, Honduras es una indiferente a este temario. Hemos sido un país con una gendarmería en la investigación criminal. Es decir, hemos confundido la investigación criminal con soldados haciendo investigación criminal. No tenemos prevención de la área criminal, mucho menos la investigación criminal. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Y somos una sociedad indiferente. Y votamos y vamos a seguir votando porque así es. Aquí se compraron los votos, doctor Uclés, para que lo sepa. Se pagaban 500 lempiras por voto. Señor Vanegas lo sabe bien de lo que estamos hablando, de dónde salió todo ese dinero. Creamos ustedes los diputados, porque en ese momento yo no tengo nada que ver en eso, crearon una cuestión que se llama Política Limpia, una organización para investigar los fondos que se usaron en materia política. Sin embargo, usted va a ver que ningún informe como tal tiene dientes, ni colmillos, ni ningún accionar. Hemos creado elefantes blancos, pero sin ninguna significancia en el desarrollo social del país. Y ahora lo que tenemos es lo que hemos creado. Un monstruo de 1000 cabezas, muy difícil de combatir,
Se necesita un replanteamiento de los entes políticos para que puedan fortalecer la democracia, una depuración completa de los personajes políticos, pero así como se ha ido una depuración, mientras eso no se realice, don Darío, lastimosamente continuaremos en este problema. ¿Cuál es el perfil psicológico de Juan Orlando Hernández? Un individuo que inició muy joven una carrera política y tuvo un crecimiento meteórico hasta ser uno de los políticos más poderosos de Honduras al grado de reelegirse, a pesar de que la Constitución de la República prohíbe la reelección. ¿Es que el poder es un narcótico que hace que los líderes, el presidente, el director de la policía, los diputados, los alcaldes, pierdan el sentido exacto de la realidad, que es un honor para servir a los ciudadanos? Nuestros invitados no tendrán respuestas brillantes, por lo tanto les pido que no se pierdan nuestro segmento después de una pausa para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Pasadas de las 8:20 en esta fría mañana de Nueva York, a muy poquísimos grados centígrados, hasta se me congela la sangre de estar consultando el termómetro aquí en esta ciudad debajo de la caída de una amenaza de nieve para esta mañana. Ha empezado a llover sobre nuestras cabezas. Pero muy bien, aquí estamos con el calor de la compañía de toda la audiencia de TV Azteca Honduras, de 7 de la mañana en adelante, de lunes a viernes, y retransmitimos nuestro foro después de los deportes a las 10 por la noche en TV Azteca. Licenciado Warren Ochoa, usted como estudioso de la conducta también, igual que los otros ilustres invitados con quienes conversamos esta mañana, ¿ha visto desde la distancia, porque no ha sido paciente suyo, lo supondré, y si lo ha sido, es obvio que usted no me lo va a revelar? ¿Cuál es el perfil psicológico de Juan Orlando Hernández? Viéndolo desde la distancia, ¿qué apunte se atrevería a hacer usted de acuerdo a la conducta pública que se le ha observado? Muy buena pregunta, don Darío. Definitivamente que, bueno, habiendo interactuado con él o no, podemos juzgar al individuo por sus acciones. O sea, una frase que tiene mi mamá: la conducta es la medida de la verdad. Aunque no se le haya practicado una entrevista clínica ni pruebas psicométricas, pues si hacemos algún recuento y vamos a decir desde el contexto del golpe de Estado hasta el 2022, podríamos decir, quizás en 2009, incluso bueno, el asesinato de Julián González, también en 2010 el Trans 450, la gestión de esos fondos que eran, si no me equivoco, 150 millones de dólares, no sé si estoy correcto, corríjanme. En 2011 el asesinato de Alfredo Landaverde. En 2012 quizás podemos recordar la entrega de un bien del Estado, de propiedad del Estado, que nos costó a nuestros abuelos, bisabuelos, a nuestros padres y a nosotros, las carreteras a COVID por 20 años. El 2013, bueno, desde 2011 incluso podemos hablar del desfalco del Seguro Social por esos 7.000 millones de lempiras y todos los efectos nocivos que esto tuvo. En 2013 el fraude electoral contra, en aquel momento, Xiomara Castro, la candidata, y también podemos pensar en la compra innecesaria, irrelevante para el Estado de Honduras, el país, el penúltimo en la región a nivel de Producto Interno Bruto, de desarrollo, de alfabetización, de salud,
la compra de un avión presidencial por $14.800.000, la concesión también por 30 años de Palmerola en 2015, que se gastaron $300 millones del dinero del pueblo, y en especial de Imprema, de los maestros. En 2016 el asesinato de Berta Cáceres. En 2016 también, si no me equivoco, fue la adjudicación a una empresa que ni siquiera estaba registrada en el país para la construcción del centro cívico gubernamental, porque en proyectos era de $200 millones. El fraude electoral contra la Alianza en 2017, la criminalización de los defensores del río Guapinol en 2018, otra vez una compra innecesaria de un buque de guerra israelí por $60 millones. ¿Contra quién estábamos en guerra? No entiendo. También la entrega del espectro radioeléctrico por 80 años a empresas privadas. Todos nosotros vamos a estar muertos cuando esa entrega cese. El caso Pandora, con 24 funcionarios que dilapidaron fondos públicos que eran para proyectos agrícolas, 282 millones de lempiras. Y la gestión de los fondos de la pandemia entre 2020 y 2021 eran $48 millones, solo para mencionar algunas cosas. Entonces, la conducta, digo nuevamente, es la medida de la verdad. Y acá lo que es evidente, hay un dicho chino que dice: el pescado se comienza a podrir por la cabeza. Pues podríamos decir que el pueblo hondureño quizás tuviese una cultura de transgresión, como que fuésemos, eso podría ser la impresión de que en Honduras somos criminales, como que si en Honduras fuéramos todos transgresores de la ley y de las normas. Y yo creo que no es un asunto de una cultura local, una cultura del pueblo hondureño, sino que existen liderazgos, si es que se les puede llamar líderes o antilíderes, que de repente transgreden todas las normas sociales y que de repente no tienen, pues carecen de temor, carecen de empatía, carecen de respeto a las normas, los acuerdos, los pactos, las leyes, pues tienen una sensación de autonomía. A ellos no les tocan las reglas. Y yo hago la inferencia en función de eso y en función de los múltiples golpes de Estado técnicos que gestionó hacia, la injerencia hacia el Poder Judicial, hacia el Congreso, o estando en el Congreso, hacia el Poder Ejecutivo. Entonces yo me atrevo a inferir una triada oscura, es de lo que hablamos en psicología. Una triada oscura habla de un rasgo de personalidad que tiene características de narcisismo, de maquiavelismo y de psicopatía, y se llama oscura porque tiene cualidades en cierto aspecto malévola. Obviamente es un espectro, hay niveles, y pues estas personas tienen un carácter que es interpersonal, tienden a tener interacciones que son maliciosas y tienen un comportamiento que tiende hacia la autopromoción, la frialdad, la falsedad e incluso la agresividad. Estas personas son propensas a cometer crímenes, y sobre todo si de alguna forma se encuentran en el poder, si tienen poder, que pueden ser que tienen poder como empresarios, que tienen poder como políticos, o que tienen algún tipo de poder en un contexto comunitario o social. Entonces, estas personas, pues si se encuentran en la prevalencia, si hablamos de la psicopatía, de acuerdo a las proposiciones en las investigaciones, hablamos típicamente
que una prevalencia de 1%. O sea, Robert Hare, si no me equivoco, es uno de los principales investigadores en relación a la psicopatía, pero cuando estamos hablando de presidentes de corporaciones transnacionales, o sea, lo que se llama en inglés CEO, Chief of the Executive Office, o sea, el gerente general corporativo, o cuando hablamos de políticos, Claro. o cuando hablamos de jefes de entidades bancarias y financieras, la prevalencia hoy es del 15%. Entonces, ¿qué vemos en estas personas? En primer lugar, vemos el narcisismo, ¿verdad? Que en el carácter narcisista se caracteriza por grandiosidad, por un orgullo, un egoísmo exacerbado, una falta de empatía y una autoimagen que es como muy positiva, o sea, es poco realista, es algo fantasiosa en relación a ellos mismos. Y consideran que las demás personas son indignas de interactuar con ellos, de tener su atención o de tener su amistad. Y tienen como un ego inflado, podemos decir. El maquiavelismo es propenso hacia la manipulación y la explotación de los demás. Hay ausencia de moralidad, insensibilidad. Con tal de lograr un propósito, cualquiera que sea. Perdón. Con tal de lograr un propósito, cualquiera que sea, le digo, no importará los medios. Exacto, o sea, cualquier cosa es aceptada y es válida si obtengo lo que quiero. Es válida. Y es justificada y explicada de 10.000 maneras después. Exacto. Y déjeme consultarle al doctor Uclés. Doctor Uclés, el poder es un somnífero, es un narcótico, es un psicotrópico, es una sustancia que nos hace perder el sentido de la realidad. Y la primera parte no la vi porque estaba todavía hablando el licenciado. ¿A qué se refería? Sí. Le pregunto, doctor Uclés, ¿el poder es una droga, es una borrachera, es un síndrome, es algo que nos desubica de la realidad, que nos quita los pies del piso? Bueno, estamos ante una situación en donde hay un personaje que ha estado haciendo daño a Honduras y es el expresidente. Hay una cantidad de problemas que se han dado y que eso ha permitido de que sucediesen tantas cosas. Por ejemplo, es interesante cómo estamos ante dos presidentes de la República, del Partido Nacional, que estuvieron en su debido momento. También con el expresidente de Lobo, otros presidentes del mismo partido, pero sobre todo el que más destaca, y es a donde yo quiero llegar ahí rápidamente, porque creo que vale la pena el momento aprovecharlo, en donde qué es lo que está pasando, qué es lo que sucedió aquí. Y tenemos a una persona que llegó a ser presidente de la República en 2 ocasiones, con dos periodos. Y ¿qué pasó aquí? Entonces, podemos hablar de muchas cosas, pero sí, yo quiero rápidamente, para poderle dar un poco de avance a este coloquio que estamos haciendo, y es en sí qué pasó, qué nos pasó a los hondureños y qué pasó con este señor que estaba de presidente de la República. Y hoy estoy oyendo las transmisiones y se oyen cosas terribles, cosas impresionantes, unas cosas diabólicas, terribles. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos sucedió a nosotros? No hemos podido y no hayamos qué hacer. La gente está preocupada, la gente está tensa, la gente no sabe qué está sucediendo.
y hay una persona muy fría, muy serena, muy tranquila, muy ególatra, muy, sobre todo, no sin tener piedad, sin tener consideración, sin tener respeto, aprovecharse de cantidad de cosas y de dinero y hacer daño y matar gente. Y a los hondureños han estado, los asesinos han estado matando tanta gente y no hay control, no hay respeto. En este momento estamos ante un calvario del expresidente, en donde, bueno, ya está en la cárcel. Estuvo acá dos periodos y está en la cárcel ahorita, y el contenido de todo lo que se está apareciendo es impresionante, es diabólico y es terrible. ¿Por qué? Porque no encontramos qué es lo que pasó aquí y en qué momento eso sucedió. Y eso todo estaba pasando enfrente a nosotros. Y teníamos hasta miedo de hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque queríamos que a lo mejor esto era la mejor solución. Y estamos asustados. Yo siento que hay hondureños que están contentos, hay hondureños que están enojados, hay hondureños que están con miedo, con pánico, y vendrán más cosas. Entonces, ante el calvario, para ponerle un nombre a lo que está sucediendo, el calvario en que está pasando este señor expresidente, ya fue capturado. La primera parte ya se dio, ya está en Estados Unidos. En Estados Unidos no es que está creyendo la gente de que esto se va a resolver. No, no hay esa capacidad. ¿Por qué? Porque hay un imperio. O sea, el desafío de esta persona es tan grande y tan inmenso y tan explosivo, que está el procedimiento que se está dando ahorita es el imperio contra Orlando. Es una cosa impresionante, en donde se están haciendo ese tipo de sucesos, y que estamos esperando qué es lo que va a suceder, pero hay mucho sufrimiento. Ya lo dijo Denis, la cantidad de muertos, quienes estamos, y está muriéndose la gente, estamos llenos de muerte, y llenos de armas, y llenos de droga, y llenos de todo lo malo nos cayó. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que al final no podemos encontrar la ruta, y estamos angustiados y desesperados, porque ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Termino ahí. Claro. Señores, concédanme el honor de detener la plática 2 minutos. Ya retomaremos la conversación con nuestros ilustrísimos invitados de esta mañana. Doctor Castro, ¿qué ocurre con un presidente, un diputado, un alcalde que corrompen su misión pública y abusan del poder? ¿Es que el poder es una sustancia que hace perder la razón? ¿Qué ocurre con el poder en la mente de la gente? Es un fentanilo más. Mire, el poder, a quien no tiene la posibilidad de ser una persona razonable, con juicio crítico, justo el poder es el mejor aliciente para poder obnubilar el juicio crítico, obnubilar la conciencia, obnubilar hasta el espíritu humano. Es la forma más correcta de conocer la intimidad de una persona. No hay peor cosa que el sociópata con poder. Recuerde esta palabra. No hay peor cosa en el mundo que un sociópata con poder. Es decir, una persona con indiferencia, una persona que no conoce la culpa, una persona que cree que la ley es para los demás, no para mí. Una persona que los bienes son para que los gastemos, aunque no me pertenezcan.
el sociópata, con esas características, ya han sido historia en el mundo. Esto que estamos viendo ya hay que saber historia. Hitler, Mussolini, Saddam Hussein y otros más en el mundo que se arrogan el derecho hasta de decir quién viva y quién muera en la gobernanza actual del mundo. Es decir, por eso en la democracia es la forma más débil de una sociedad, es la forma más débil, pero es la forma más perfecta de equilibrios entre poderes, y por eso los pseudo dictadores sociopáticos procuran tener un control completo de la administración pública y colocar a sus personas para poderlo controlar cualquier cosa que exista. Por supuesto que usted nota el cambio de personalidad absoluta, o descubre, mejor dicho, la personalidad de las personas apenas tienen un cargo. Usted lo puede ver en la política general. Entonces no es que se transforma, es que el poder revela la esencia de uno. Revela la esencia de quién es usted. El poder es una enfermedad. Es algo que lo desnuda completamente. Y por eso muchos se consideran que tienen el síndrome de Ubris, que el país sin mí va a desaparecer, soy necesario. No solo síndrome, enfermedad. Por eso, el síndrome es los signos poder y síntomas que podemos ver en una persona. Es una patología mental, porque usted va a ver que se vuelven narcisistas, como hay 26 formas de sociopatía. Y usted se va a encontrar que surge la megalomanía, el narcisismo, la parte obsesiva, la parte veramente pulsiva. Usted demuestra todo lo que es. Quiero decirle que con esto solamente estoy haciendo en forma general, no a nadie en especial. Como estudioso del derecho, yo no me puedo referir a nadie en forma directa con nombre y apellido, vista que hay una parte de nuestra Constitución que enuncia que toda persona es inocente hasta que no se le condene y quede firme su sentencia. Y éticamente yo no me puedo referir a nadie en forma personal, pero en términos generales en el mundo y lo que estamos viendo... el personaje ya se sabe quién es. Entonces, aunque usted lo quiera evitar, claro, pero yo es inevitable como característica no hacer alusiones de a título personal. ¿Por qué razón? Porque yo expongo en forma general y aún no conozco a ninguna de esta persona. Tal vez con don Darío lo hemos visto 2 veces cuando llegó a 2 legislaturas, inauguración de 2 legislaturas, porque es una obligación comparecer y uno cortésmente tiene que tener una conducta diplomática a ese tipo de actos y respetuosos porque es una cuestión de Estado. Pero a título personal, ningún tipo de relación personal. Creo que así le ocurrió a don Darío, pero él sabrá. Pero en mi caso, por ejemplo, ningún tipo de relación con las personas que se han sido mencionadas hasta este momento. Pero es interesante lo que le pasa al país. Quiero que sepa que por eso los partidos políticos tienen que saber escoger entre la ciudadanía, que el ciudadano que vaya de candidato, usted quiere, este programa puede servir para algo. El ciudadano que vaya de candidato de algo, por favor que presente su declaración de bienes al partido primero, sus antecedentes penales, sus antecedentes policiales, hasta infracciones de tránsito. Y digo los antecedentes porque muchos son personas de violencia doméstica, que es una de las primeras manifestaciones que hay. Las manifestaciones de agresión con animales en su infancia, en el desarrollo, que presenten por favor antes de ser candidatos. Porque lastimosamente, don Darío, nuestro país tiene todavía un altísimo nivel de analfabetismo y de falta de conciencia democrática. Y nosotros votamos, pero no elegimos, que es muy diferente. Eligen otros por nosotros en las mesas electorales o donde se realizan los fraudes, que usted y yo sabemos que han habido personas que han ocupado la presidencia que después cínicamente reconocen que con un fraude ganaron. Tal como ocurrió en este juicio, que oí que una persona dijo que había ganado de forma fraudulenta. Yo quiero agregar algo sobre lo que dijo el doctor Denis. Claro. Y es en sí, ¿qué está pasando en Honduras? Y yo puedo considerar de que aquí hay una epidemia de violencia, de sangre, de muerte, de perjuicio, de daño. Y fácilmente se le puede
poner la etiqueta de epidemia, así como ha habido epidemias para otras cosas, dengue, lo que sea. Esto que tenemos enfrente es una epidemia de violencia, una epidemia, de agresión, una epidemia en donde se hay matando gente y nadie lo para. Yo ya ahora en la antier, cómo se describen las personas que están haciendo uso de la palabra ahí en el jurado. ¿Y qué pasa? El pueblo hondureño está confundido, no sabe qué está pasando, qué es lo que va a suceder y qué se tiene que hacer. Sin embargo, ya estamos con dos elementos. La enfermedad del poder, que eso existe, y hay enfermedad en las personas que estamos refiriendo, está la enfermedad del poder. Pero también hay un montón de gente de mediano nivel, porque hay leve, moderado, severo, en donde hay más violencia y más maltrato y más ambición y no hay control. Licenciado Ochoa, ¿y ese cóctel tóxico de la sociopatía unida al poder, y si le agrega el otro ingrediente de la corte de serviles alrededor, que están siempre quemando incienso alrededor de los poderosos, llega a provocar que esa distorsión de la realidad se extralimite, se vuelva muchísimo más grave, al grado de no tener ni siquiera la conciencia de que están metiendo la pata y arruinándole la vida a 10 millones de personas, en este caso, no solo a sí mismos? No les doy yo el beneficio de la duda. No les doy yo el beneficio de la duda. Yo particularmente, en mi interacción con personajes directos que tienen estas características de las que hemos venido hablando, pues ellos saben el mal. Ellos saben el mal que están ocasionando, no son inconscientes. El asunto es que prima para ellos el beneficio personal, la satisfacción, el placer, cómo se les ve, cómo se les percibe. Para ellos es súper importante, o sea, en relación a lo que hablábamos. A ver, en primer lugar, estamos hablando también del maquiavelismo y decíamos la manipulación y la explotación de los demás. Para ellos es importante, no es como que te dejan guiar por una moralidad. Ellos, pues, ya cuando hablamos de un perfil psicopático, pues estas personas son cínicas, son manipuladores y entienden muy bien el daño, entienden muy bien la ley, eligen no cumplir las leyes. No es alguien que padece de una esquizofrenia, que está en un episodio maníaco, no es eso. Son personas que son bien conscientes, que son cínicos, que son manipuladores y harían lo que fuera para conseguir sus objetivos. Y a propósito de eso, recuerdo una frase que se repitió mucho hace 11, 12, 13 años: voy a hacer lo que tenga que hacer. Voy a hacer lo que tenga que hacer. ¿Y qué? Voy a hacer lo que tenga que hacer para conseguir mis objetivos. ¿Y cuáles son mis objetivos? Mi placer, mi satisfacción, mi poder, y genera masa crítica. ¿Qué refleja eso psicológicamente hablando? Que tienen este perfil psicopático, este maquiavelismo, esta orientación oscura, que es insensible, que puede llegar a ser cruel, que tiene un encanto superficial, son seductores para las masas, hay falsedad, no hay sinceridad, y no tienen capacidad de experimentar remordimiento o vergüenza. O sea, buscan el placer, buscan el poder, y el poder obviamente ya les desnuda porque sienten que no le deben nada a nadie. Y ya cuando están en el poder, se aferran al poder y se dejan ya en esta situación del caudillo, del Mesías, del Salvador. Entonces, no es como que son los seguidores, son personas que son ingenuas. Ellos son personas
que tienen una identificación, vamos a decir, una identificación en cuanto a motivaciones, una identificación en cuanto a valores, una identificación en cuanto a proceder, a historia de vida, a transgredir las normas. Y ese es el problema. Cuando de repente surge un líder en un contexto que transgrede las normas, que no tiene miedo, que no tiene empatía, que no siente que las leyes le van a tocar y es profundamente cínico. Y pues aquí hablamos de psicopatía, no tanto de sociopatía, es calculador, es frío. Y cuando se baja de esa atmósfera del poder, de esa altura borrascosa del poder y se toca el piso frío de una cárcel, ¿qué ocurre psicológicamente? Para ellos, pues van a seguir diciendo soy inocente hasta el último día de su vida, porque son personas que les importa mucho la imagen que tengan de ellos, la imagen que proyecten, y van a tener lo que dicen la cara de poker face, esa cara cínica, que por eso tienen la capacidad de seducir a las masas, precisamente porque la gente dice, no, pero es que yo no soy capaz de mentir como ellos, yo no soy capaz de hacer esto, y entonces ellos tienen esa capacidad de transgredir las normas, de mentir, de omitir verdades, de decir mentiras y de decir medias verdades o de decir grandes mentiras. Y entonces, como hablan mucho y son muy propensos a la autopromoción, la gente les termina creyendo. Y no, el problema no es Doctor los Castro, que trabajan con él, sino el pueblo cae en ellos. Ordene. Claro. Quiero preguntarle algo al doctor Castro. Fíjese que es impactante ciertamente estar en una sala de audiencias en una corte y escuchar el testimonio de alguien que, además de confesar la muerte de otras personas, confiesa negocios ilícitos, financiamiento sucio para campañas políticas, etc. Eso es durísimo, es indiscutible, es impactante y es tenebroso. Pero espeluzna también saber que a ese individuo le han votado otros, le han confiado cargos públicos, le han declarado el alcalde del pueblo para que dirija la comunidad, le han elegido diputado, le han elegido presidente. ¿Qué pasa con los demás? ¿Es que nadie se entera de que esa no es la persona indicada o hay una especie de hipnosis colectiva que nos hace perder el juicio? Bueno, yo quiero decirle que por lo menos en los últimos 35 años, yo he estado en juicios orales dentro de Honduras, Costa Rica, El Salvador, México, en Estados Unidos. En Honduras, obviamente, México. He participado en ese tipo de audiencias. Pero obviamente la magnitud de lo que usted está presenciando, no, yo nunca he tenido la oportunidad. Pero quiero decirle que la propaganda, lo que hacen los medios y el conjunto de personas que están aliadas para alcanzar el poder hace que usted, a través de todos los comerciales que se presentan y toda la plata, no importa de dónde venga, porque usted lo pudo ver con esos testimonios que se están ofreciendo, cómo se alcanzó el poder, gente que le dicen que recibió dinero de esta actividad para específicamente dado para la narcopolítica, por lo menos han sido mencionados y todos estamos oyendo los nombres y apellidos. Ese es el hipnotismo que produce la parte mediática en nuestro país, en un país que no revisamos correctamente los antecedentes de los candidatos, en donde los partidos políticos, lo que ocurre, y en los últimos años han estado en posesión de personas vinculadas a este tipo de actividades, iguales o peores. ¿Y cómo se explica que a los ciudadanos esos lanas nos duerman con una gran facilidad y les confiemos el futuro de una comunidad y una nación? Porque simple y sencillamente nuestro país,
la meritocracia no existe. La persona de valor, de cuantía, en aspectos académicos, en aspectos de buen ciudadano, alcanzar a colocar ese tipo de personas en los cargos públicos no es lo usual. El mandraquero, el con antecedentes, es el que usted va a ver, ese me llega porque no tiene pelos en la lengua. Son el tipo de frases que se utilizan. Nuestra población ha cambiado el valor de apreciación de las personas. Soy famoso por insultar, soy famoso porque me dedico a proferir ofensas a las personas, a difamar y a calumniar. Eso me ha hecho famoso. Vea el título o valor que usted le está dando a esa persona y no realmente a la ciencia, a la verdad, a la honestidad y a la integridad. Honduras tiene completamente dado vuelta el valor moral, el valor ético, el conjunto de familia, la apreciación de familia, y hoy tenemos la sociedad que le dio vuelta a eso. Hoy tenemos el producto de ese cambio. Es decir, es muy posible que surja un candidato con un buen antecedente en el país, a cualquier cargo, alcalde, como usted lo mencionó, lo que sea. Pero como no es famoso en los haberes del mundo común, usted va a ver que no va a alcanzar el propósito. Pero si usted tiene un candidato que se ha exhibido en la televisión, que ha dicho, que a todo lo demás, usted lo va a ver que probablemente tiene mejores niveles de rating, porque seguimos siendo una población eminentemente mediática. A través de lo mediático, a través de las influencias de los medios de comunicación, ha sido notable en las consecuencias que hay, en la falta de educación que nosotros tenemos en términos generales como país, a una serie de elementos que se han ido sumando, y hoy tenemos la sociedad que tenemos. Va a costar, pero se necesita un cambio fundamental en los próximos meses a lo que tenemos nosotros como partidos políticos, a quienes dirigen, a quienes están, y realmente a una depuración general de lo que es los partidos políticos, darle dientes a política limpia, a replantear la nación en aspectos democráticos, va a ser necesario. Déjenme detener un minuto nuestro conversatorio, que está muy rico y muy abundante en ideas valiosas de nuestros ilustres invitados, para retornar después de un corte comercial muy breve. Licenciado Ochoa, normalmente esa distorsión del poder para abusar y hacer todo lo que hemos visto y hemos oído a lo largo de los últimos años, ¿verdad que no se aprende en cabeza ajena? ¿Verdad que alguien que está en el poder ahora no es capaz de concebir que al cometer errores lo pueden sancionar igual que están sancionando a los que ayer se equivocaron? No lo escucho. No sé si es un problema de audio que tengo yo aquí esta mañana en Nueva York, o tenemos un problema de comunicación con el licenciado Ochoa. Voy a intentar de nuevo hablar con él. Sí. Bien. Quítale el silenciador. Yo creo que es que usted había silenciado su micrófono. Tiene la palabra, por favor. Sí. Yo creo que los seres humanos, en términos generales, somos propensos a no aprender de cabeza ajena. Es parte de la condición humana, y los políticos que están en el poder pues no son la excepción. Pues yo creo que este tipo de situaciones en las cuales podría tomarse de escarmiento, pues qué bien que se den, pero de todos modos, ¿por qué sucede este tipo de situaciones a nivel de país? Es una pregunta que nos ha hecho de forma reiterada don Darío, y es que un país llega a tener el gobierno que se merece, pero ojo, muchas veces los gobernantes cultivan
el país que le va a elegir. ¿Y esto cómo se logra? Pues teniendo a un país con unos bajos niveles, unos bajos indicadores en educación, en desarrollo de pensamiento crítico, en pues cultura, en lectura, cuando los medios de comunicación nos transmiten consistentemente medios y inculcan una serie de valores que están vinculados, como en este caso al narco, y se promueve y se permite que incluso, por ejemplo, tengamos streamings de todos esos que transmiten películas por internet, y se les permite que en el territorio nacional sean promotores de la cultura del narco. Usted solo tiene que ver cuáles son los primeros lugares en todas esas compañías en Honduras, y va a ver que semana tras semana, y lo que mira en primeros lugares es ese tipo, y eso se debería restringir, se debería regular, porque es un tipo de cultura y se da una situación de influencia social. Así como un anti-líder de repente contagia en otras personas que de repente, o sea, dime con quién andas y te diré quién eres, y se forma en un partido político o una asociación delictiva que transgreden las normas, los acuerdos, los pactos y las leyes, y se forma esa masa crítica de líderes o cabezas de una organización que tienen esas características: psicopatía, narcisismo, maquiavelismo, tienen esa triada oscura y transgreden profundamente, y de repente el resto de la población que no ha sido formada, que no tiene las capacidades como para interpretar, porque no se les ha dado esas capacidades. Y pues ese tipo de afirmaciones, como lo que se dice, en que lo que ha ocurrido y lo que se ha dicho como testimonio, como evidencia testimonial en los juicios, el indio es tonto, el indio es bruto, refiriéndose al pueblo hondureño. O sea, con que le dé algo de beber y una carne, ya votan por uno, ya lo eligen. Y entonces, y esas son palabras, según el testimonio, de el expresidente. Y entonces, ¿cómo se llega a esa situación? Bien fácil: dejando de formar pensamiento crítico, teniendo medios de comunicación profundamente irresponsables, prensa, televisión, radio, medios digitales, y que siguen transmitiendo ese tipo de cultura, y falta de regulación en cuanto a los medios de cable, de televisión, de streaming. Este tipo de cultura, por un lado, que se vuelve un valor, vamos a decir un antivalor, y se opacan, se apagan las capacidades de pensamiento crítico del pueblo. Eduque usted al pueblo y no va a tener este tipo de gobernantes, no van a llegar al poder. ¿Por qué? Porque la gente va a decir: esto no me parece, esto no está bien. De acuerdo. Doctor Ucles, ¿qué le parece a usted que los últimos 3 presidentes que ha tenido Honduras estén mencionados y no de buena manera en la Corte de Nueva York? Bueno, esa es la situación en que estamos. Nosotros debemos de entender que aquí la enfermedad que se llama la sociopatía o psicopatía, yo quiero que la gente se quede con eso en la cabeza, que aquí se está produciendo más maldad y más perversión y más daño y más muerte, y esto continuará. Esto sigue, esto no para. No es que con Orlando, que está siendo ahí castigado, con eso se acabó todo. No, el sociópata está en todos lados de Honduras. Los sociópatas son los que producen daño, los que matan, los que trafican, están en todas. Y si se cree de que con esto que va a quedar en la cárcel Orlando, no, esto va a continuar, porque no hay capacidad para poder resolver, y es una situación de peligro. ¿Qué pasa qué va a pasar mañana? Viene más avalancha, entonces la gente está sorprendida. Yo con esto quiero señalar que, porque
puede ser que nos hayamos divagado un poco en lo que estamos hablando, pero sí, yo quiero dejar sentado eso, que estamos ante una persona que tiene todo su estructura de emocional y mental, es su estructura de daño, de perversión, de matar, dentro de ese montón de cosas que he dicho, hay otros compañeros alrededor de él, cercanos, que también tienen lo mismo, y vienen otros más abajo. Entonces aquí hay una situación bastante delicada en que se requiere que haya una reflexión y que por lo menos entendamos de qué se trata y qué es lo que se debe de hacer y qué es lo que no se debe hacer. Ahí vienen los daños que van Doctor a dar. Castro. Sí, señor. Termine, doctor Ucles. Perdóname la interrupción. No, ya me perdí. Siga. Se bloqueó. Bueno, luego retomamos el hilo. Es que quería preguntarle al doctor Castro, con todo este bochorno y esta vergüenza internacional que pasamos los hondureños, con tener tantos funcionarios de todos los niveles enredados en un juzgado de otro país, es probablemente después de Guatemala, según datos que nos han proporcionado recientemente, Honduras el país que más policías presos tiene en Estados Unidos. Ya mire usted la magnitud de todo el enredo en el que estamos. En 2 minutitos, ¿puede generarme un titular para que después reflexione? ¿Qué lecciones deberíamos aprender los hondureños, la sociedad en general, después de este bochorno, de esta vergüenza que estamos pasando? Pregunta bastante difícil. Efectivamente, somos el país de institucionalmente que mayor cantidad de personas han sido llevadas a juicios en Estados Unidos, como ser, vamos a ponerlo así, Secretaría de Seguridad, en su orden, Poder Legislativo, en su orden, Presidencia de la República. Obsérvelo. Y más enseguida vamos a ver probablemente otros actores que han participado directamente en este tipo de actividades. Digo directamente, porque en realidad la aportación económica de esta gente para determinado fin lo están declarando. Yo quiero decirle que, aparte de Guatemala con un presidente, Honduras está con uno y probablemente van a seguir más, probablemente, en su participación a ser indiferentes a un problema de narcotráfico en Centroamérica. Ser ciegos también, sordos y mudos e indiferentes a un problema internacional que nosotros afectamos a otros estados con esa indiferencia. Eso es una forma de participación pasiva, porque hay forma de participación activa y pasiva. En este caso, la señalización es por la indiferencia y probablemente por eso también tengan que responder algunos. Espero equivocarme. Yo quiero decirle, yo oí la pregunta que usted se estableció hace un rato. Le voy a contestar de la siguiente manera. El ser humano es el único que tropieza 2 veces con la misma piedra y Honduras no va a ser la excepción. No esperemos, a menos que tengamos una fuerza pública que se vaya haciendo como un boomerang para que se depure, para que el país replantee, porque al igual que usted, don Darío, al igual que creo que el doctor Ucles y el señor Warren, yo tengo pena de lo que está ocurriendo. Da pena. Y ya usted cuando pone sus pies con el pasaporte hondureño en otros lados, ya parece, que me disculpen los hermanos de ese país, pero una colombianización de este Honduras en el trato migratorio y en el trato aduanero en otras naciones. ¿Qué otras lecciones debemos aprender? Me lo dice después de una pausa, si quiere, porque vamos a tener un último segmento de conclusiones. Antes de irnos a la pausa, déjeme elogiar ese maravilloso corbatín de embajador griego con el que usted nos adorna esta mañana. Cuando seamos grandes quisiéramos ser como usted, doctor Castro, con ese corbatín bellísimo de fina seda, por lo menos afgana. Muchas gracias.
Una pausa, la última de nuestro foro Hablemos con Hechos esta mañana a través de TV Azteca Honduras. A manera de conclusión, licenciado Warren Ochoa, ¿qué recomendaría usted como profesional de la conducta para que no sigamos tropezando con la misma piedra y para que los ciudadanos ejerzamos una especie de vallado, una especie de acotamiento, una especie de cerco sanitario para que al poder, en cualquiera de los niveles que sea, desde la comunidad más pequeña hasta la primera magistratura de la nación, no se nos siga colando gente que no tiene una configuración psicológica y psíquica y una salud mental adecuada para dirigirnos? Bien. En relación a eso, don Darío, es bien importante que cómo llegamos a esto. Llegamos a esto por la confluencia de dos factores básicos. Por un lado, es el factor del cinismo, fundamentalmente, que despierta a las personas que tienen tendencias a la transgresión de las leyes y al daño a la sociedad. En primer lugar, ese cinismo que es descarado. Y entonces, sí se puede, y se juntan todos los lobos y hacen un festín. Eso es por un lado, pero eso no llega a suceder, esta situación trágica, caótica de tener las dos ciudades más violentas del país en un contexto y llegar a convertir el país, utilizar las estructuras en narcoestado. Primero es el cinismo y todo está... Y por el otro lado es la neutralidad. La neutralidad del pueblo, la neutralidad de no alzar la voz, aunque hubo muchas personas que alzaron la voz, que se manifestaron, que denunciaron, pero hubo una pero al gran final no masa se controla, licenciado Ochoa. Ayúdenos, adviértanos y aconséjenos cómo se levanta un cerco sanitario para cuidar la nación. Memoria histórica de los hechos, los acontecimientos. Necesitamos memoria histórica. ¿Cómo llegamos a esto? Mire cómo en Alemania y en otros países han logrado, pues, hacer retroceder unos procesos culturales como esos que llamamos. Y es importante la memoria histórica en donde, pues, logramos tener conciencia, recordar y hacer justicia y señalar lo que se hizo. Estoy de acuerdo con eso. Doctor Ucles, a manera de conclusión, ¿qué nos aconseja usted para que salgamos de esta especie de trauma y pongamos de pie a este país que merece que seamos conocidos por otras cosas, hombre? Bueno, entre el pasado, el presente y el futuro, nosotros tenemos un pasado terrible. Somos una desgracia, una calamidad en el pasado y tenemos que cuidarnos para que ese pasado no continúe, no penetre en el presente y que tampoco no penetre en nuestro futuro. Entonces hay que aceptar de que estamos en grandes problemas y, como les dije yo antes, esto es una epidemia de violencia, de maldad, de consumo de drogas, de tráfico de drogas. Es terrible. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Hace falta tener un poco más de conciencia, respetar y para que quede grabada en la cabeza de los hondureños, hay un término, una palabra que se llama el concepto sociopatía o psicopatía. Eso tómenlo en cuenta porque lo que hay ahorita es mucha gente con ese tipo de enfermedad, con ese tipo de psicopatología, y además están llenas las cárceles, pero también están en la calle. Los sociópatas están en la calle y en todos lados. Y hay niveles leves, moderados o severos. En cuanto a qué va a pasar, aquí no va a pasar nada. Ya el expresidente está en la cárcel. Yo no veo, y esto he oído a mucha gente experta,
que también coincidimos. No hay posibilidades de que eso salgan, sino que eso se quedarán por siempre ahí. Ya. ¿Podemos curarnos como sociedad, doctor Castro, y buscar el antídoto a tanta locura y a tanto trauma? Yo creo que sí. Yo soy más optimista que los predecesores. Me parece a mí que podemos hacer bastante. Usted contribuye a eso. Directores de medios. ¿Qué nos aconseja hacer? Directores de medios, replantear la nación. Tenemos que hacer un pacto nacional de todas las unidades, de todas las fuerzas, de toda la sociedad civil, un pacto nacional. Las universidades empezar a contribuir, a dejar de ser pasivas, a mostrar liderazgo para el desarrollo en el país. Yo pienso que sí podemos hacer bastante con la ayuda de foros, pero foros constructivos. Conocemos el problema, ya lo conocimos ahorita con la participación de sus invitados. Busquemos soluciones, y las soluciones creo que sí se plantean parándonos enfrente y exigiendo de todos los organismos un gran pacto nacional para poder darle vuelta al país completamente. Necesitamos un liderazgo que le dé vuelta al país, o que por lo menos conjunte todas las fuerzas para buscarle solución. Es un grave error el que se está cometiendo en este momento, don Darío, el destruir la nación a través de Twitter, de esas cosas, de redes sociales, no me acuerdo los nombres de todas esas cosas, porque el país se destruye. Somos un país envenenado, bastante envenenado de odio de unos contra otros, porque yo no pienso igual que usted, don Darío, o no pienso igual que el doctor, ya tengo que ser enemigo, o no es mi amigo. Al contrario, eso es construcción. Entonces tenemos que replantear el país para aprender a aceptarnos, para ver lo bueno en todos los seres humanos y la posibilidad de construir un mejor país. Yo creo que ustedes, los que están en los medios, tienen una labor muy importante. Yo creo que podemos hacerlo en las universidades, empezar a tratar el tema, y el conjunto de universidades del país proponer soluciones, dado que la gobernanza, usted va a ver que es visionaria a cortoplacista. No tenemos un desarrollo de plan de nación para frenar la migración, para frenar todos estos aspectos de inseguridad. Ya es tiempo de darnos cuenta que no es la ocurrencia de una persona que esté en el cargo de presidente, sino que sea un ejecutivo de una política general de nación, de un pacto nacional que podamos desarrollar. Yo sí soy optimista, si todos, porque yo no le veo, si entonces, por favor, entonces desaparezcamos como nación. Vamos a permitir que nos invadan, que nos quiten, etcétera, etcétera. Creo que sí podemos hacer bastante. Yo sí soy optimista siempre y cuando existan personas que nos sigan en esta idea. Señores, no puedo estar más agradecido con ustedes esta mañana por su gentileza de aportarnos valiosas reflexiones. Gracias, licenciado Warren Ochoa. Aprecio mucho su inteligencia y su voluntad de compartirla con nosotros hoy. Un gusto, don Darío. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, doctor Uclés, mis mejores deseos para usted y para doña Selma, esa guapísima mujer que tiene usted el privilegio de tener como su compañera de vida. ¿Qué tal está ella? Démele mis saludos cordiales, por favor. Claro, mucho gusto. Muchas gracias por sus aportes esta mañana. Gracias, y doctor por la Castro, invitación. también con usted. Y no se quede en el descanso de un jubilado. Active en política, vuelva al Congreso, que mentes lúcidas como la suya hacen falta para iluminar este país. ¿No le parece? Muchas gracias por su apreciación y sus palabras. Le deseo lo mejor. Tenga tiempo para ir a visitar ciertos sitios de esa ciudad maravillosa donde se encuentra, y por ahí nos encontraremos probablemente en esa misma ciudad en algún momento o en otra, y por qué no en otro foro si usted tiene la cortesía de invitarnos. Muchas gracias y que esté bien. Mándeme la dirección de dónde se puede comprar un corbatín de esos bellísimos con el que usted se engalana esta mañana. Con mucho gusto. Por ahí deberíamos cuando empezar. Cuando usted mira la fiesta de Thanksgiving, que justo en Nueva York es uno de los grandes shows que hay, y fue, por cierto, la primera vez que yo fui a Estados ¿En Unidos. noviembre? En Thanksgiving, yo fui a la tienda Macy's,
¿verdad? Usted también puede ir ahí y ahí puede encontrar cualquier cantidad de... Acuérdese que los ilustres del mundo, como Winston Churchill, por ejemplo, usted no le podía quitar el corbatín. Y este es su servidor, desde los 2 años usa corbatín. Los felicito. Gracias a todos. Brillantes invitados de nuestro foro Hablemos con Hechos, que hoy nos han ayudado a entender el perfil psicológico del expresidente Juan Orlando Hernández y, por añadidura, de todos los otros responsables públicos, líderes, dirigentes de este país en todos los niveles, desde alcaldes, diputados, presidentes, directores de policía, agentes de policía, exministros, exasesores, presidentes de partido, etcétera, que se colocan al margen de la ley, y el efecto que el poder, como una sustancia misteriosa que hace estragos en la mente y en la conciencia y en la conducta de la gente, se termina reflejando después, dañando la vida de una nación como la nuestra, que merece un mejor presente y un mejor futuro. Llegamos al minuto final de nuestro foro, agradeciéndoles a nuestros invitados la gentileza y saludándoles a todos ustedes desde esta congelante Babel de hierro esta mañana, que amanece súper fría. Ojalá que Tegucigalpa y el resto del país esté con una temperatura mucho más agradable. A todos gracias y adiós.